Nació sin nada. La frase se desliza desde el micrófono como una confesión que busca compañía. Primero se oye y luego se convierte en algo que las personas se repiten en voz baja, como si pronunciarla les ayudara a entenderlo todo. En el escenario, bajo una luz que parece tallar la figura del músico en el aire, él mira al público y deja que la palabra quede suspendida. No habla de cifras ni de venganza. Habla de origen, de silencio, y de una deuda antigua con quienes lo sostuvieron sin pedir nada a cambio. Su voz, cansada y firme, dibuja la historia que ahora ocupa titulares y noches de debate. Nació tras una violencia que obligó a su madre a entregarlo en adopción. Nació, decía, sin nada, y con ese comienzo construyó una música capaz de llenar estadios. Esa noche, la confesión no busca lástima, busca verdad. La imagen del estadio y el rugido de la multitud duran unos latidos. Luego, en paralelo, la cámara de la ciudad atraviesa a contraluz las ventanas de un barrio distinto, una mansión con luces que nunca terminan de apagarse, puertas que crujen por el frío de la madrugada y una cocina donde se gesta otra escena, mucho más pequeña y concentrada. Allí, lejos del foco y del aplauso, Sofía se inclina sobre una taza de café que ya no calienta como antes. Afuera los coches pasan. Adentro una cuna chirría con cada movimiento del aire. Un bebé llora, solloza con la insistencia de quien no sabe de silencios. Sofía se seca las manos en el delantal, escucha el sonido fino del llanto y acude como si llevara la respuesta adherida a la piel. La casa donde ella trabaja huele a aceite caliente, a jabón, a ropa recién planchada. En la cocina, el reloj marca 1:15 de la madrugada. Sofía arrulla con la mano libre, abre la camisa y el bebé se pega al pecho. No lo alimenta por obligación, lo hace con la naturalidad de quien sabe que hay remedios que las manos y la cercanía no negocian. El pecho le duele de tanto uso, le duele la memoria que trae en los huecos de los días. A veces, mientras amamanta, recuerda a Elena, su hija que ya no está. El recuerdo no únicamente duele, también la reconcilia con una idea de ella misma que no cabía en la casa de nadie más que en su propia esencia. En un rincón de la casa, una ventana abierta deja entrar el silencio de la ciudad, y por un momento el ritmo cotidiano parece inmutable. Sofía no imagina que una fotografía, capturada con la torpeza de un teléfono, será la chispa que ponga en llamas todo lo que haya alrededor. La foto capta el pecho, la mano que sostiene la cabecita, el delantal manchado de harina de otra cena, la humedad en el cabello. Es una imagen íntima que alguien decide entregar a alguien más. Y la imagen viaja. En el estadio, el músico cuenta cómo, de niño, aprendió a estar con el silencio, a reconocerlo no como carencia, sino como materia para construir. Él piensa en las pocas pertenencias que lo acompañaron. Una manta remendada, una letra que su madre le dejó en un sobre, la forma en que una mujer lo mecía y lo llamaba por un apodo que luego se convertiría en su nombre artístico. Ese apodo ahora se proyecta en pantallas gigantes, su voz recorre las ciudades y su historia aparece en titulares con variaciones de tono. Algunos la celebran como un acto de valentía, otros la convierten en debate público sobre adopción, origen y responsabilidad social. Para él, el gesto fue sencillo, contar. Para otros, la confesión es combustible. Si esta historia te habla, quédate con ella un rato. Estas historias no caben en titulares, piden tiempo. La filtración tiene otra cara en la mansión. La foto, enviada a una redacción por una mano anónima, aparece a las 6 de la mañana en una edición digital que no esperaba tal exclusividad. Los periodistas se reparten la pieza como se reparten las migas de una mesa, cada uno la miga con la mezcla de pudor y apetito que caracteriza a quien cree que su tarea es siempre traer la verdad al público. En las oficinas la imagen se etiqueta como exclusiva, se escribe una crónica que mezcla lo íntimo con lo flagrante, y sin quererlo, la casa de Sofía se convierte en tema en cadenas de mensajes, en grupos de barrio y en hilos que se expanden por la madrugada. Dentro de la mansión, la imagen no tarda en llegar. Valeria, la esposa de la familia donde trabaja Sofía, la ve primero en la pantalla de su teléfono. La reacción es un destello, sorpresa, indignación
una sombra que cruza el orgullo. Diego, su marido, golpea el teclado del portátil con la misma incredulidad con la que se golpean las mesas cuando el mundo parece querer poner en entredicho certezas. Para ellos la foto es un escándalo. Para Sofía es un acto que la desnuda ante ojos que no entienden la economía de sus decisiones. Amamantar no es zona pública, es sustento. En los días que siguen, el eco de aquella fotografía provoca cosas que nadie calculó del todo. Se abre una discusión en casa y fuera de ella. Hay quien habla de apropiación de afecto, otros de intromisión. Valeria consulta mensajes con su abogada. Diego llama a un conocido del sector mediático. Fernando, un hombre acostumbrado a empujar los límites con discreción, ve en la situación una grieta que tal vez pueda sellar o aprovechar. Sus movimientos son de hombre acostumbrado a negociar silencios. Llamadas en despachos, promesas en voz baja, el intercambio de sobres que nunca aparecen en los despachos oficiales, pero sí en los pliegues de las declaraciones que a veces la gente calla. No todo se compra, pero muchas cosas sí se intentan. Mientras tanto, en un hospital de la ciudad, una de esas instituciones donde la vida y el error conviven con la misma textura humana, algo aparentemente simple había desencadenado, meses atrás, una cadena de consecuencias. Las pulseras de identificación, pequeñas y punzonadas con nombres, habían sido intercambiadas no por malicia sistemática, sino por cerrazón, cansancio y un día inusualmente caótico en la sala de maternidad. Esos fallos eran el terreno fértil donde la manipulación de documentos se volvió posible. El doctor Julián, un hombre que había cruzado la línea profesional, tomó decisiones que no supo sostener luego. Aceptó dinero, alteró sellos y aceptó borrar nombres. No porque fuera un monstruo sin rostro, sino porque la tentación de tapar un error con un gesto económico le pareció, en ese momento, la salida menos dolorosa. Con el tiempo, cuando la verdad empezó a asomar por los bordes, Julián colapsó entre la culpa y el miedo. En la sala de enfermeras, Clara guardaba otra compostura, la de quien no se limita a mirar. Enfermera de guardia la noche en que todo se enredó, había visto más de lo que pudo contar la primera vez que la prensa pasó por la puerta del hospital. Cuando la fotografía de Sofía saltó a la esfera pública, algo dentro de Clara se removió. Tenía en su mesa un archivo digital que por error mostraba discrepancias en unas listas de altas. No era la prueba definitiva, pero era un indicio. Números que no coinciden, nombres que no se corresponden, una fila donde la cadena de custodia parecía haber sido rota. Clara se llevó el expediente a casa una noche sin intención de convertirlo en papel oficial. Solo quería comprender. Y comprender la llevó paso a paso a entender que aquello no era un caso aislado. El músico, entretanto, descubre su propia identidad pública multiplicada por la mirada ajena. Dar su historia en público desata preguntas que él no siempre quiere responder. Le preguntan por su madre biológica, por la mujer que lo tuvo y que no pudo sostenerlo, le preguntan por el sitio donde nació, por la historia clínica, por la decisión que lo llevó a una familia adoptiva. Él contesta con la súplica de quien recuerda que la infancia no es un documento público. Habla de afectos, de noches, de las manos que lo arrullaron, de la primera vez que sintió que la música podía ser refugio. Su relato, sin embargo, tiene una consecuencia imprevista. Reaviva debates y contra su voluntad se vuelve puente para otras historias, entre ellas la de Sofía. Las redes sociales actúan como un termómetro. En ellas, el juicio se parece a un animal con hambre. A veces dan calor y otras devoran. Hay quien aplaude la valentía del músico, hay quien lo acusa de frivolidad por usar el escenario para hablar de heridas personales, y hay quienes, con la ligereza de quien no paga las facturas ni custodia a los niños, escriben comentarios que son cuchillos. En ese cruce, Sofía se convierte en blanco de preguntas que nadie le ha formulado, y en ciertos espacios en motivo de debate moral. La noticia se desdobló entre el gran relato del artista y la pequeña desgracia doméstica que la acompaña. Sofía, en su cocina, apenas entiende la magnitud de lo que ocurre. Para ella, la vida siempre fue un tejido de actos pequeños.
Lavar la ropa a la mañana, poner a hervir la leche, repartir cariño sin pedir retribución. Su historia con Elena, la pérdida, la noche en que se quedó sola con el dolor, marcaron su manera de cuidar. Cuando la foto aparece en las pantallas, ella siente que se viola una zona de intimidad que no tiene traducción en palabras grandes. La misma mujer que hace bocadillos y recoge juguetes en la tarde, ahora debe responder ante un público que no la conoce. Le llaman a su teléfono de trabajo. La voz en cabina es fría y profesional. Le piden declaración. Sofía responde con su verdad. «Cuide», porque eso era lo que sabía hacer. Con la noticia en el aire, los pasos legales empiezan a ocurrir como si fueran pliegos que se desdoblan. Alguien interpone una demanda de filiación no con ánimo de castigar, sino por la necesidad de formalizar, de poner nombre a lo que la incertidumbre dejó abierto. Un expediente se abre, peritos miran listas, cotejan pulseras, revisan registros de recién nacidos. Por el momento todo es provisional, medidas cautelares que buscan proteger al menor, sin nada que parezca definitivo. La sala de un juzgado se llena de papeles, abogados lanzan argumentos y jueces mandan a hacer pruebas. Nadie pronuncia un veredicto final. La justicia, en su ritmo administrativo, marca pasos mínimos: evitar daños, cuidar el vínculo. Para muchos eso basta, para otros no alcanza. Mientras tanto, el músico decide hacer algo más que confesar. La historia que cuenta en el concierto la convierte en voz y plataforma. Organiza, en silencio, un concierto benéfico. No lo hace para lavar culpas ni para aparecer en la foto. Lo hace porque siente que la música puede ser una fatiga compartida y una reparación colectiva. Invita a enfermeras, madres que han vivido situaciones difíciles, a gente que ha estado en el borde de la protección social. Quienes conocen la escena en privado saben que su intención es devolver, con notas y con gestos, lo que recibió no por contrato, sino por humanidad. Al anunciar el concierto menciona a las manos que te cuidan cuando el mundo te obliga a nacer de nuevo, y la frase resuena en comunicadores, en asistentes y en la prensa. El día que la fotografía comienza a circular con fuerza, Clara toma una decisión, no porque quiera exhibirse, sino porque la conciencia le pesa como una prenda mojada. Reúne unas copias de los archivos, marca unas páginas y se presenta en una pequeña redacción local para entregar lo que tiene. La actitud de Clara no es heroica, es la de quien entiende que a veces la verdad se diferencia de la comodidad y que basta un gesto para inclinar la balanza. En la redacción, la periodista que recibe los documentos siente el pulso de una historia mayor, no solo la foto de una mujer amamantando en una cocina, sino la posibilidad de que detrás haya algo estructuralmente equivocado en cómo se registran los nacimientos y en cómo se administran las dichas y las pérdidas. En el escenario, el músico canta. Sus canciones, muchas de ellas nacidas de una infancia hecha de partidas y encuentros provisionales, calan hondo. Hay un tema nuevo, escrito para la ocasión, que habla de manos. Manos que no miden, que no guardan, que solo sostienen hasta que respiras. La letra se vuelve coro. En la sala, la gente canta como quien reza sin religión. Entre el público hay enfermeras con uniformes doblados, madres con ojos enrojecidos y una mujer que mira la escena con la sensación de que algo en su vida ha empezado a encontrarse. No sabe que 2 ciudades más allá, Sofía recibe llamadas que a veces son amables y otras hostiles. No sabe que la imagen que la desnudó está ahora envuelta en debates que le son ajenos. El doctor Julián, por su parte, comienza a sentir el peso de su decisión. Aceptó pagos, alteró registros, creyó que un sobre podría cerrar una brecha. Hoy, cuando los archivos empiezan a ser revisados con lupa, se le hace estrecho el lugar donde se escondía. No es un villano de melodrama, es un médico cansado que en un día de exceso tomó la salida más fácil. Ahora, la salida se le vuelve una puerta que se cierra con ruido. Pero aún no hay confesión pública. Hay llamadas en despachos y una conciencia que se rompe a golpes internos. Julián, en noches de insomnio, repasa cada gesto y comprende que la reparación no solo pasa por dinero, pasa por la verdad y por el peso de los nombres que escribió mal por pereza o por miedo. Mientras las piezas se mueven, la ciudad palpita en distintas escalas.
En un bar, un grupo de estudiantes discute sobre la ética de la adopción. En un club, un periodista joven se pregunta si las filtraciones son siempre periodismo. En una casa pequeña, una vecina recuerda que años atrás tuvo un caso parecido sin repercusión. La historia del músico y la de Sofía se rozan sin tocarse del todo, como dos trenes que comparten vías en un tramo breve y luego se bifurcan. Esa proximidad es lo que hace la narración contigua. No es que una dependa de la otra, pero el eco de una palabra en un estadio resonará en la cocina de una mansión y en la sala de espera de un hospital. La filtración, además, abre una segunda línea de tensión, la presencia de poderosos que intentan cuidar la reputación antes que la verdad. Fernando, que no es sanguinario sino práctico, encara movimientos con la lógica de quien ve su posición amenazada por las consecuencias públicas. Su forma de protegerse es la de muchos que se aferran al control. Intenta mediar, presionar a quienes pueden influir en la circulación de la información y, sobre todo, evitar que se derrumbe la imagen de una familia donde el estatus es el cemento que lo cohesiona todo. No siempre el control se ejerce con crudeza, casi siempre se ejerce con intercambio, favores, silencios, promesas de futuro. En el corazón de todo esto, sin embargo, hay un niño que no entiende qué implica ser noticia. Él recibe el calor del pecho, los paseos en coche y las nanas susurradas por una mujer que no pide nada. La forma en que se nombra su vínculo todavía está en proceso. Puede llamarse madre, cuidadora, figura de apego. En las declaraciones preliminares, algunos abogados se aferran a definiciones. En la práctica cotidiana, lo que determina el vínculo es la repetición. Quien cocina, quien responde a llantos, quien se queda despierto en la noche. Sofía conoce la geografía de esos gestos. Para ella, la maternidad se aprende en las pequeñas repeticiones, no en un papel con firma. Cuando la noticia de la confesión del músico y la fotografía filtrada se juntan en un hilo de trending topic, algo curioso ocurre. La opinión pública se divide entre quienes demandan castigo y quienes, con más volatilidad, piden reparaciones. Hay una onda de solidaridad que busca traducirse en acciones. Un grupo de vecinas organiza una colecta para apoyar a Sofía en caso de que pierda su trabajo. Un colectivo de enfermeras prepara una carta para exigir que se revisen protocolos. La directora de una ONG propone organizar talleres para madres en situación precaria. Las respuestas surgen de lugares inesperados y convierten la indignación en iniciativas. No es una solución mágica, pero es un inicio. El músico, en los ensayos para el concierto, repite una estrofa que le cuesta terminar sin quebrarse. No soy el lugar donde nací, pero llevo sus manos en la voz. A veces, en la soledad del camerino, se permite pensar en la madre que lo tuvo y que no pudo sostenerlo. No la busca para juzgar, la busca para comprender. Esa búsqueda lo impulsa a abrir un espacio en su vida pública para quienes como él llevan un origen marcado por la carencia. En su equipo hay quienes piensan que esa exposición es peligrosa, otros que es necesaria. Él decide seguir adelante. Mientras la historia se espesa, la periodista que recibió los documentos de Clara empieza a atar cabos. Las inconsistencias en los registros, las llamadas anónimas que se cruzan con mensajes privados, los nombres que aparecen y desaparecen. El reportaje inicial que publicó la fotografía cobra otra dimensión. La redacción decide no publicar todo de golpe. Hay material que requiere corroboración. La profesionalidad obliga a la pausa. Ese mismo respeto por la verdad, pausada y compleja, es el que faltó en la primera difusión de la foto. Ahora la prensa tiene la oportunidad de ser menos voraz y más rigurosa. La tensión crece entonces entre la velocidad del rumor y la lentitud de la prueba. En la casa de Sofía, la decisión de permanecer o irse se vuelve cada día más difícil. Ella siente la mirada de la familia, algunas veces protectora, otras sospechosa, y la mirada pública que no conoce sus nombres. Para Sofía, la vida siempre fue una cadena de cuidados. Ahora esa cadena se examina frente a ojos que no entienden su textura íntima. Margarita, la ama de llaves que conoce las pequeñas geologías del hogar, se sienta con Sofía muchas mañanas a hablar de qué hacer. Margarita cree,
con la terquedad de quien ha visto mucho, que la reparación no vendrá de la frase contundente de un juez, sino de las manos que siguen sosteniendo al niño cuando nadie está mirando. En la ciudad, estudios de opinión comentan el fenómeno. ¿Puede la confesión de un artista catalizar una revisión de prácticas médicas y de trato a las trabajadoras domésticas? ¿Puede una fotografía cambiar la vida de una familia? Las preguntas son muchas, las respuestas pocas. El caso avanza por circuitos distintos. Las redes que en un primer momento condenan, la prensa que examina, los despachos que intentan contener y la sala del hospital donde las pruebas se empiezan a ordenar. En algunos despachos se habla de medidas cautelares. En la mente de algunos protagonistas se instala la posibilidad de un encuentro entre la voz del músico y la vida cotidiana de quienes cuidan. El primer bloque de esta historia se cierra con el eco de una canción en un estadio, y en paralelo con el silencio de una cocina que espera. Entre ambos circula una palabra que decide todo: pertenencia. Para algunos, la pertenencia es una firma en un papel, para otros es el acto repetido de cuidar. La ciudad, durante unas horas, parece sostener ambas definiciones con la misma mano temblorosa, y mientras los documentos se revisan, mientras la policía de la información rastrea la filtración, y mientras la conciencia de algunos se vuelve una moneda difícil de gastar, la pregunta que queda palpita en el aire: ¿qué pesa más, la biología o la repetición de los cuidados? El debate no tiene una respuesta simple. Lo único cierto es que la vida de un niño y la dignidad de una mujer se han puesto en juego, y que la ciudad observa, con una mezcla de curiosidad y pudor, cómo se desenvuelve la trama. En ese instante de tensión, cuando las piezas empiezan a moverse, pero ninguna ha encajado todavía, Clara recibe una llamada. Es una voz conocida del hospital que le pregunta por el expediente que entregó. Al otro lado de la línea, alguien le dice que la redacción ha contactado ya con un abogado y que quieren corroborar algunas fechas. Clara, que había pensado en guardar el archivo en un cajón hasta saber qué hacer, siente que el tiempo apremia. Al colgar, mira la pantalla de su ordenador y encuentra, por debajo de una carpeta olvidada, una fotografía de las pulseras de identificación. 2 brazaletes casi idénticos, con un número que se repite en la copia y otro que no. Hay una línea en blanco entre ellos. La línea parece marcar el comienzo de algo que aún no se ve del todo. En el estadio, la última nota se diluye. El público se levanta, aplaude y luego se va. En la cocina, el bebé cae en un sueño que respira con la tranquilidad de quien no sabe que su historia será debatida. Entre esos 2 momentos, la ciudad continúa. Y en el medio, las decisiones tomadas por un puñado de personas, una enfermera que decide hablar, un médico que empieza a sentir culpa, un músico que trae su historia al público, una trabajadora doméstica que cuida a un niño contra la madrugada, determinan, sin estruendo, el ritmo de lo que vendrá. La verdad no es un latido único, es un conjunto de latidos que se sincronizan o no, y que ahora se preparan para entrar en un tiempo más formal, el de las pruebas, las entrevistas y las decisiones. En ese cruce se posan la incertidumbre y la esperanza. Los próximos pasos, aún por venir, decidirán cómo se nombra la reparación. Los próximos pasos se dispusieron como un pulso, no un estruendo que lo resolviera todo, sino pequeñas oscilaciones que, sumadas, irían reconfigurando rostros, nombres y espacios. Las pericias avanzaron con la parsimonia de quien no puede confiar solo en la emoción. La prensa, que había olido sangre e historia, ajustó su tono en algunos medios y olvidó pronto el asunto en otros. En la vida privada, sin embargo, cada gesto pequeño adquirió nueva importancia. Lo que en la esfera pública era debate y titular, en la esfera doméstica se tradujo en llamadas, noches sin dormir, en visitas a oficinas administrativas y en conversaciones que no buscaban encender la indignación, sino entender cómo cuidar. Clara vivió esas semanas con la sensación de estar tirando de un hilo que podía desenredar una madeja entera. Entregar los archivos fue solo el primer paso, luego vino la corroboración, llamadas cruzadas con colegas, reconstrucción de guardias, cotejo de hojas de papel que alguien había intentado borrar.
Cada cifra que encajaba era un pedazo de verdad que, para ella, pesaba tanto como una confesión. No buscó protagonismo, pero desde la sala de espera del hospital la miraban como alguien que había elegido la incomodidad de decir la verdad antes que la comodidad de callar. El doctor Julián comenzó a perder el sueño, no porque tuviera conciencia heroica de su culpa, sino porque la acumulación de pequeños actos, un sello cambiante, una firma apresurada, el billete entregado como si fuera a reparar una fuga, le fue cerrando el paso a la indolencia. Era un hombre acostumbrado a ejercer poder desde la autoridad, ahora descubría que su autoridad no le servía para evitar la sensación de estómago vacío que le dejaban las noches. En un despacho sin artefactos, con la luz de la madrugada atravesando la persiana, llamó a un abogado y terminó por escribir una carta. No fue una confesión teatral, fue una enumeración de hechos y de razones que no buscaban redención pública, sino poner en orden aquello sobre lo que había mentido. Aún así, cuando esa carta llegó a manos de quienes investigaban, aportó un relieve que antes no existía. Julián no fue acusado por su nombre en todos los titulares, sí fue percibido por quienes lo conocían como un hombre que, finalmente, miró de frente lo que había hecho. Fernando, que había intentado poner paños fríos con el estilo de quien negocia problemas hasta domesticarlos, tuvo un cálculo difícil: amparar su reputación sin que la mezcla de sobres y silencios lo arrastrara. Sus movimientos, que antes parecían invisibles, comenzaron a ser palpables para quienes lo rodeaban. No hubo escándalo de cine, pero la discreción que lo protegía empezó a resquebrajarse. Era la reacción previsible de un entorno que se sabe vulnerable cuando se toca la narrativa pública. Menos artimaña, más prisas por cerrar frentes. Valeria experimentó un temblor íntimo. Su primera reacción ante la foto había sido de indignación, de sorpresa y de ese mecanismo de defensa que pide proteger lo que se considera propio. Con el tiempo, y a fuerza de conversaciones difíciles con Diego, con la mirada viva de Margarita y con la visión primera de que la fotografía había humanizado un acto que ella no comprendía del todo, Valeria empezó a ver a Sofía con menos sospecha y más curiosidad. No se trató de una conversión súbita, fue una serie de instantes, un café ofrecido por torpeza, un gesto de mano que intentaba pedir perdón, una noche en la que vio a Sofía sostener al niño con una serenidad que iba más allá del empleo, los que lentamente le enseñaron a mirar la maternidad como ejercicio de resistencia cotidiana y no solo como privilegio. Diego, por su parte, vivía una especie de garganta apretada entre el deseo de proteger su hogar y la inquietud de que su nombre quedara atado a una imagen que no pidió. Su trayectoria, la de alguien que había construido seguridad como una manera de respirar, se vio salpicada por la imprevisibilidad de lo humano. Con el tiempo empezó a escuchar a Margarita, a atender pequeñas explicaciones sobre cómo se vive en casas que dependen de las manos que limpian y que aman, como si la distancia social se pudiera acortar con el simple hecho de escuchar más. Fue una enseñanza humilde, tal vez la más lenta de todas, aprender que la responsabilidad no se mide solo en apariencia, sino en la manera en que uno atiende cuando la vida real exige decisiones. En los despachos judiciales, la medida cautelar que ya se había dictado siguió su curso. No fue una sentencia definitiva. La palabra definitiva no se pronunció con ligereza. Hubo acuerdos provisionales para garantizar la estabilidad del niño, peritajes que cotejaron ADN con discreción y equipos de trabajo social que observaron la relación cotidiana. Para algunos eso parecía poco, para otros era el único camino sensato: permitir que el vínculo humano se desarrollara con protección y sin la presión de un juicio que, convertido en espectáculo, pudiera hacer más daño que bien. Mientras tanto, la música siguió su curso con la fuerza callada de quien entiende que la vida pública también puede ser instrumento de algo solidario. El músico, cuya fama crecía sin quererlo, no dejó que todo quedara en palabras. El concierto benéfico que había dispuesto tomó forma con la atención de un plan que no buscaba relumbre sino acogida. Las entradas fueron en parte gratuitas para quienes trabajaban en salud y para madres en situación de vulnerabilidad.
Hubo donaciones destinadas a mejorar protocolos de identificación en nacimientos en hospitales modestos, y se convocó a instituciones locales para dar talleres de apoyo a mujeres que necesitaban sostén. El día del concierto, el teatro olía a madera y a expectación. No era un estadio colosal, sino un espacio que permitía ver rostros, leer gestos, mirar manos. El músico subió al escenario con la calma de quien no pretende dar lecciones, sino compartir una herida convertida en canción. Su repertorio no era solo nostalgia, había aprendido a convertir ausencias en acordes que no buscan restaurar lo irremediable, sino ofrecer compañía. Entre el público, habían llegado enfermeras con uniformes arreglados, equipos de trabajadoras sociales, periodistas que habían seguido el caso con un respeto nuevo, y familias que habían escuchado el llamado a no convertir el dolor en espectáculo. Sofía llegó al concierto con la misma normalidad que la había acompañado siempre. Su delantal no estaba, en lugar de eso, un abrigo gastado. El bebé, ya en brazos de Margarita o durmiendo en un cochecito, tenía la respiración tranquila que da la repetición del cuidado. Entró como entran quienes no buscan ser vistos, pero la música tiene una manera de arrastrar miradas. Algunos asistentes reconocieron la figura de la mujer que había alimentado al niño en la cocina, y hubo murmullos que, sin ser maliciosos, sí denotaban sorpresa. Ella se sentó en una butaca al fondo, con la templanza que da el hábito de observar sin necesitar la palabra. En el camerino, justo antes de salir al escenario, el músico recibió un sobre. No eran cartas de fans, era una nota que lo invitaba a ver a una mujer al final del pasillo, por si podía. No era obligatorio. Todo en ese encuentro tenía algo a la vez de protocolo y de oportunidad. Salió a las tablas y antes de interpretar la canción que había dedicado a las manos que te cuidan cuando el mundo te obliga a nacer de nuevo, habló con la brevedad tremenda de quien confía en que la música dirá lo que las palabras no pueden. Habló de origen sin afán de punición, habló de deuda con las mujeres que lo cuidaron, y anunció que ese concierto sería un acto de apoyo para quienes trabajan en las maternidades. La canción que eligió fue una plegaria laica. No habló de primeras mamás ni de papeles, habló de silencio que se convierte en piel, de manos que acunan y no exigen reconocimiento, de la voz que se aprende a entonar gracias a una nana aprendida en la oscuridad. Y entonces, en la segunda estrofa, miró hacia el fondo de la sala y sin necesidad de nombrarla, dejó que la melodía hiciera el puente. Sofía, sentada, sintió que la canción hablaba de ella y del gesto que aquella noche fue convertido en noticia. Supe, no por la certeza del reconocimiento público, sino por la comprensión íntima que ofrecen las notas, que esa canción tocaba una fibra muy personal. Después de la última nota, la gente se puso en pie y el aplauso fue largo. No fue un aplauso para limpiar culpas ajenas, fue un reconocimiento a la posibilidad de que lo privado encuentre, a veces, una voz colectiva. En el reencuentro que siguió, sin cámaras ruidosas ni flashes, el músico se acercó a la fila donde ella se sentaba. No hubo reporteros, solo personas que entendieron que ese instante merecía ser cuidado. Se saludaron con una distancia prudente, un abrazo breve, la mirada suficiente para que ambos supieran que sin promesas grandilocuentes había habido un entendimiento. Ella le dijo dos frases sencillas: «Gracias y cuida tus palabras». Él le respondió con la gratitud sólida de quien entendía que la visibilidad puede ser un ariete o un puente, según cómo se use. No hicieron declaraciones públicas. El encuentro fue íntimo, como debe ser lo que toca a lo esencial. La presencia de las enfermeras en el concierto fue para muchas un premio sígnico. Se sentaron como quienes habían hecho de la cotidianeidad un ejercicio de heroísmo anónimo. Clara, entre esas figuras, no buscó ser reconocida. Se sentó en primera fila con los ojos húmedos, consciente de que su decisión de llevar documentos a la redacción había cambiado el curso de algunas cosas. Para ella, la mayor recompensa no fue el aplauso, sino la sensación de haber inclinado una conversación hacia la verdad. Margarita, que no suele tener palabra larga, aplaudió con la fuerza de lo que sabe que la perseverancia en el cuidado es lo que sostiene a las familias.
A la mañana siguiente al concierto, cuando las redes volvieron a enfriarse y la ciudad retomó su ritmo, llegaron pequeños frutos de esos días. Una partida de fondos entregada a una unidad neonatal para revisar protocolos de identificación, talleres anunciados en centros comunitarios, mesas de diálogo entre hospitales y colectivos de trabajadoras domésticas. Nada de ello prometía soluciones integrales, pero funcionaban como piezas de un mosaico que intentaba no convertir la indignación en teatro, sino en política cotidiana de cuidado. El doctor Julián, empujado por la voluntad de poner las cosas en orden, pidió acogerse a las consecuencias administrativas que correspondieran. No buscó el aplauso, buscó la posibilidad de reparar en la medida en que sus actos lo permitieran. Acompañado de su abogado, accedió a colaborar con la investigación y a facilitar datos que antes había escondido. En la práctica, ese gesto abrió puertas para que la verdad documental fuera más accesible. No hubo declaraciones grandilocuentes, ni procesos mediáticos que lo marcaran para siempre. Hubo más bien un reconocimiento silencioso de que su error había dejado huella. Javier, el padre biológico ausente, reapareció en el expediente no para reclamar protagonismo, sino para deslindar responsabilidades que no le correspondían emocionalmente. Su nombre quedó asociado, en algunos documentos, a decisiones que había tomado en el pasado y que ahora se volvían relevantes. No buscó la paternidad con empeño, al contrario, su acción fue la de quien se aleja de un vínculo que no estuvo dispuesto a sostener. Eso no borró la complejidad de la situación, pero puso en evidencia que la familia se construye en la práctica más que en la intención. La vida en la casa donde trabajaba Sofía fue lentamente recomponiéndose. Las mañanas comenzaron a recuperar una cadencia menos tensa. Margarita se ocupó de intermediar con la dueña de la casa. Valeria, guiada por un pudor nuevo, dejó de mirar con suspicacia y comenzó a preguntar, a interesarse por la presente y no solo por el escándalo. Diego, que aún conservaba reservas, inició conversaciones sobre cómo poder ofrecer alguna forma de apoyo que no fuera simplemente callar la verdad. No fue una rendición moral, fue la constatación de que la dignidad de quienes cuidan no se resuelve con la protección de imagen, sino con la voluntad real de sostener. Durante semanas, la ciudad obedecía a una lógica salvaje, unas oleadas de interés mediático seguidas por borrados y por pequeñas corrientes de solidaridad que surgían donde menos se esperaba. En los barrios, las vecinas organizaron rondas de escucha para compartir recursos y para evitar que alguien quedara aislado por el juicio público. En los hospitales, un grupo de enfermeras propuso protocolos de revisión de pulseras y de doble verificación que, si bien no eran la panacea, representaban un gesto de prudencia institucional. La idea de que la reparación es una suma de actos pequeños tomó fuerza. Con el tiempo, la relación entre Sofía y el niño se fue asentando con la rutina que ensaya la pertenencia. Las visitas del equipo de servicios sociales se transformaron en conversaciones que no juzgaban, sino que acompañaban. La medida cautelar permitió que el niño siguiera en el entorno que conocía mientras se resolvían las dudas. Los alimentos, las nanas, los paseos al parque, las noches en vela ante un resfriado, todo eso comenzó a hablar más fuerte que los papeles. Para la justicia, la prueba de amor no es siempre medible. Para la vida cotidiana, sí. Y la vida cotidiana, con su terquedad, fue la que terminó por definir el contorno de lo que entendemos por maternidad. Poco a poco, las heridas sociales se convirtieron en diálogos más prácticos. Una ONG local, movilizada por el eco del concierto, ofreció asesoría legal a trabajadoras domésticas que temían perder su empleo por ser objeto de escándalo. Un colectivo de madres organizó talleres sobre lactancia y cuidados en situaciones de empleo precarizado. No eran soluciones magistrales, pero eran actos concretos que, como la red que sostiene una hamaca, permitían que la atención se amoldara a la vida. En lo íntimo, Sofía no dejó de llorar en ocasiones. La memoria de Elena, su hija fallecida, seguía siendo una costura profunda en su pecho.
A veces, mientras mecía al niño, la veía como una presencia que la acompañaba en ese oficio de cuidar, no como reproche, sino como una tradición que ella quiso imprimir en la manera en que daba el pecho. Eso le dio fuerza para sostener el escrutinio público y la presión laboral. No fue una victoria ostentosa, fue la persistencia de un corazón que elige la constancia sobre la queja. La comunidad, que al principio solo miró con curiosidad, comenzó a ofrecer reparaciones íntimas. Una vecina dejó cestas de comida en la puerta, un grupo de mujeres compartió ropa de bebé, y una maestra del barrio propuso clases de apoyo para la niña Alejandra, que había hecho de la nueva presencia un motivo de juego y de ternura. En esos actos sencillos se fue tejiendo la nueva cotidianidad, no la del titular perfecto, sino la de la vida que sigue su curso, con menos estridencias y más coherencia. El músico, por su parte, continuó su agenda pública, pero con una mirada que ya no se contentaba con la confesión sonora. Se reunió con equipos de salud, con representantes de ONGs y con madres que le contaron en primera persona cómo la política pública toca la vida real. De esas conversaciones surgieron iniciativas pequeñas, grabaciones para una campaña de concienciación sobre protocolos en maternidades, apoyo a fundaciones que trabajaban con madres en situación de vulnerabilidad, y la promesa, privada, humillada por la intensidad del gesto, de utilizar parte de sus ganancias en apoyar proyectos comunitarios. No lo dijo en titulares, lo hizo sin fanfarria, consciente de que la mejor reparación no se anuncia, sino que se hace. Hubo también gestos de reconocimiento por parte de instituciones que nunca habrían imaginado la necesidad de revisar sus procedimientos. El hospital en el que se habían producido los errores realizó una auditoría interna y publicó una nota discreta en la que anunciaba la revisión de sus protocolos. No fue una disculpa solemne, fue una decisión continuada de revisar prácticas, y para quienes habían sufrido el error, esa decisión tuvo el valor de un acto de responsabilidad laboral más que de una limpieza de imagen. Con el tiempo, las conversaciones públicas fueron cediendo espacio a los proyectos de apoyo concreto y a la normalidad contenida de las vidas personales. La historia, que había explotado en los primeros días, ahora se ofrecía en versiones menos rotundas, reportajes de fondo, artículos sobre la maternidad en contextos laborales, entrevistas con participantes que hablaban sin la necesidad de mostrarse víctimas o héroes. Fue, en síntesis, la maduración de una narrativa que aprendió a silenciar lo espectacular para hacerse pertinente. El bautizo que se organizó meses después fue íntimo y sin celebridad. No hubo fanfarrias ni cámaras, solo una capilla pequeña, amigos de la comunidad y las mujeres que habían sido en su momento manos indispensables, Margarita, Clara, algunas enfermeras del hospital y un par de vecinas que trajeron bollos y manta. Fue un acto sencillo que buscaba nombrar pertenencia sin convertirlo en un show. La niña recibió el nombre que la familia había escogido, Elena Valentina, en una ceremonia que cruzó la emoción con la serenidad de quienes saben que los ritos verdaderos no pretenden cerrar heridas, sino acompañarlas. En la celebración íntima, Valeria acercó a Sofía una taza de café y con voz baja le pidió perdón. No fue un perdón teatral, fue la más honesta forma de reconocer. No supe entenderlo, dijo, y Sofía la miró con ese tipo de perdón que no exige marcas. La vida, de pronto, parecía capaz de sostener un mutuo aprendizaje, la de la dueña de casa que aprendía a mirar sin juzgar y la de la trabajadora que, en su constancia, encontraba su derecho a una dignidad reconocida. En los meses que siguieron, pequeñas tensiones aún aparecían, un comentario inesperado en una calle, alguna nota que pretendía resucitar el morbo, pero la mayor parte del tiempo la vida transcurrió en la banalidad sagrada que abriga la reparación. Comidas compartidas, noches en vela, refriegas de lavadoras y canciones cantadas a la luz de una lámpara. La presunción de la maternidad ya no se sostenía solo en documentos, sino en la fuerza cotidiana de quien alimenta, acompaña y aprende a nombrar al otro como propio a fuerza de cuidados. El músico continuó su carrera, pero con una brújula ajustada. No buscó epatar, eligió colaborar en proyectos que pusieran la música al servicio de la escucha.
Sus giras incorporaron paradas en hospitales y centros comunitarios, y sus letras, que siempre fueron íntimas, ahora también hablaban de la responsabilidad que implica dar voz. No se convirtió en juez moral de nadie, siguió siendo un artista que había aprendido a transformar su historia en compañía. Clara volvió a sus guardias con la discreción que da la certeza de haber hecho lo correcto. No se volvió figura pública por eso. Para ella, la satisfacción fue menos visible, la de saber que un expediente, ordenado con cuidado, había servido para abrir un camino. Margarita siguió con su trabajo, su ironía y su cariño. La cercanía de su presencia fue la que sostuvo muchas conversaciones silenciosas. Diego y Valeria aprendieron a mirar la vida con una intención menos defensiva y más empática. No fue un cambio de libro, sino de pequeñas modificaciones en el trato diario. La ciudad, que antes había ganado el hábito de opinar con rapidez, aprendió a mirar de otra manera, aunque no de forma unánime. Hubo quienes siguieron convencidos de que lo justo debe pasar por tribunales y por la punición. Hubo otros que optaron por entender la reparación como algo que se construye al margen de los titulares, con redes vecinales, con el fortalecimiento del tejido social. No hubo unanimidades. Hubo, en cambio, muchas acciones pequeñas que, sin tomarse los grandes titulares, fueron las que sostuvieron la idea central. Pertenecer no es necesariamente nacer con algo, es recibir y dar, una y otra vez. Años después, cuando la niña ya tenía edad para correr en el parque, había gestos que mostraban cuán profundo había sido el cambio. Alejandra, la niña de la familia, era ahora la hermana de juegos de Elena Valentina. Aprendieron a compartir muñecas y meriendas. En las tardes de verano, se las veía en el huerto del edificio regando plantas con la torpeza feliz de quien no tiene prisa. Margarita plantó allí una pequeña corona de hierbas aromáticas. Cada vez que alguien pasaba, ofrecía una rama, una taza, una broma. La reparación, si podemos llamarla así, se medía en la repetición de esos actos y en la ausencia de escándalo. Hubo una tarde en que el músico regresó a la ciudad para un concierto de pequeño formato. Ya no era Babós que asombraba portadas, era el hombre que aprendió a nombrar sus raíces en público, con la serenidad de quien no busca usar el pasado como arma. En un momento del show, al ver a mujeres del público que él conocía, dedicó la canción que hablaba de manos a la memoria de quienes cuidan sin pedir nada. Al terminar, alguien del público levantó una cartulina improvisada, a las manos que sostienen. Hubo lágrimas discretas, sonrisas y luego la dispersión de una función que cerró, una vez más, con humanidad. La ciudad siguió caminando. A veces, cuando caía la noche y el silencio volvía a la cocina de la mansión, Sofía mecía a la niña, y en la voz que le cantaba una nana aprendida de memoria, había algo que ya no necesitaba defenderse. Era la certeza cotidiana de que el amor reiterado, repetido, es la mejor respuesta a lo que llamamos origen. No importaba si alguien había nacido sin nada, lo que contaba era la acumulación de pequeñas atenciones, de noches en vela, de manos que secan la frente y tejen una historia compartida. Aquel día, mientras la cuna se mecía y la lámpara daba una luz cálida, Margarita le contó a Sofía una anécdota pequeña. En el barrio, una de las vecinas había empezado a llevar a sus nietos a los talleres de lactancia, porque al ver lo que había pasado, entendió la importancia de cuidar sin juzgar. Sofía sonrió con ese cansancio que sabe a alivio. A veces, dijo Margarita, las cosas buenas se hacen en los márgenes, en las colillas de vida que nadie ve. Sofía asintió y con los ojos puestos en la sombra tranquila de la niña, pensó en Elena, en la historia que la había marcado y en la que ahora sostenía con ternura. No hubo cierre abrupto ni consuelo fácil. La reparación siguió siendo un camino hecho de paciencia. El músico, la mujer que dio la foto sin pensar en consecuencias, el doctor que aceptó su culpa, la enfermera que decidió hablar, la ama de llaves que sostuvo la calma, la familia que tuvo que aprender a mirar sin defender a su costa, todos ellos quedaron marcados por la posibilidad de aprender. Nadie fue héroe absoluto, nadie fue villano eterno. La historia se ofreció como un recordatorio de la fragilidad humana y de la potencia de los actos pequeños. Al cabo de los años,
Cuando alguien mencionaba la frase que encendió la conversación, nació sin nada, ya no lo decía como sentencia, sino como punto de partida. Lo que siguió no fue un pacto solemne ni una presentación en tribunales, fue una vida tejida a base de cuidados. La música siguió llenando salas, las camas del hospital fueron testigo de cambios culturales menores, pero relevantes. Las cocinas siguieron siendo el lugar donde la maternidad se materializa, y el huerto del edificio se transformó en el símbolo de una reparación que había elegido la paciencia. En la última escena que queda, y que resume la lección sin pompa ni retórica, aparece la niña ya dormida en una cuna bien arropada. Una mano, podría ser la de Sofía o de quien la acompaña ahora, se posa en la madera. La cámara no necesita detenerse en documentos ni en titulares, basta con el gesto de taparla con una mantita. Afuera, en la calle, se oyen los pasos de la ciudad que sigue su camino. A lo lejos, alguien toca una canción en la radio. Una melodía que el músico compuso y que habla de manos, de nacer, de estar. La melodía vaga por la ciudad y en su paso acaricia rostros diversos. Una enfermera que guarda una bata, una vecina que observa desde su ventana, un hombre que se limpia las manos tras trabajar. Son escenas modestas. Son también las únicas que construyen pertenencia. Si esta historia te movió, compártela con alguien que valore las historias humanas. Suscríbete para seguir escuchando relatos que miran la reparación en los actos pequeños y cotidianos.